Padre de la Gloria, te damos gracias por esta noche que una vez más nos concedes este tiempo de reunirnos como hermanos y también, Señor, para continuar con este curso que brinda el Seminario Presbiteriano. Gracias, Padre Celestial, por tus provisiones, por la salud, por tus bendiciones en todo aspecto de nuestra vida. Gracias por ser tú que nos guardas y nos cuidas. Gracias por cada uno de mis hermanos también, Señor, que algunos están en el trayecto de llegar a sus hogares para aprovechar este curso. Guárdalos, Señor, de cualquier accidente, guárdalos también del peligro que hay, Señor, en todas nuestras ciudades, en todo el lugar de nuestro país, hay mucha violencia. Guarda a tus hijos, Señor, y permítenos terminar este día en paz con tus bendiciones. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a empezar presentando lo que tenemos preparado para el día de hoy. Mi primera pregunta sería, hermanos, a ver, ya, no están viendo, ¿no? ¿Consiguieron su manual? ¿Consiguieron su manual? A Manuel no, sino su manual de la Constitución de la IP Cristo P. Llegaron a imprimirlo. Esa era la primera tarea que les había dejado. Por acá todavía no le he podido imprimir, pastor. ¿Por qué? ¿No hay impresora por allá? Bueno, digamos que no hay donde impriman en cantidad y yo acá en la iglesia no hay, es que No. es bien metido la iglesia. Oh, Mm, ya, hermano. Tengo A ver, que ir a San Pedro, pero en San Pedro me sale más caro. ya entiendo, hermano. A ver, voy a preguntar entonces uno a uno. David Melgarejo, ¿tienes tu manual? Enséñame, por favor, porque si no, ¿qué vamos a leer esta noche? ¿Lo tienes? No, pastor, todavía no lo tengo el manual, todavía no he podido. Pero puedes prestarte de tu papá debe tenerlo. O de un presbítero que dio examen, él lo tiene, ¿ya? A Sí, ver, sí, lo tenemos siguiente. en la casa, pero no lo tengo ahorita. Ah, ya, ya. Iván tampoco, seguramente, o quizás sí. Henry, ¿lo tienes? Presente, pastor, sí lo tengo. A ver, ¿no puedes abrir tu pantalla para verte mejor? Así como la caperucita de conversando con el lobo. Sí, recién acabo de llegar también, pastor. Oh, ok. Julio César Blas, ¿qué tal tú? ¿Tienes tu manual? Ah, ya, muy Sí, sí bien. lo tengo. Muy bien, Julio, número uno. A ver, ya nuestro hermano Carlos, él lo tiene ya con las versiones antiguas también. A ver, Daniel, hermano Presente, Daniel, pastor. ¿quién está hablando ahí? Max, ¿no? El único, César. César Chávez, el Ah, único. César Chávez, buenas. ¿Tienes tu manual tú? Pastor, ahí sí lo tengo, pero todavía no puedo. Entiendo, comprendido, cambio y fuera, está bien. A ver, nuestro hermano Carlos ya tiene. A ver, Daniel, ¿tienes el manual de de la Constitución y Estatutos de la IP Cristo P? Pastor, sí lo tengo, pero aún no llego a casa, pastor. Estoy en Ok, camino. ya, entendido. Bien, entonces nuestro hermano Pablo Lezameta, él sí tiene, ¿no? Porque él sí es, o no, o me equivoco. Ahí está claro, muy bien. Ya, hermanos, entonces creo que la mayoría tiene, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del primer punto que tenemos y vamos a iniciar. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cómo explicar este logo de nuestra denominación.
hemos hecho en la clase pasada. Bien, en nuestra reunión 2 del día de hoy, 28, vamos a hablar acerca de la Constitución y esperemos avanzar en todo lo posible. Bien, a ver, dice así, título primero, disposiciones generales de la denominación. Pastor, no está proyectando. No estoy proyectando, no puedo creerte. A ver, ¿sí? Mm, mm. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Sí? ahora Ya, sí. gracias. Ya, un voluntario que pueda leerlo. Yo Amén, digo, pastor. Ya, gracias, Pablo. Título primero. Disposiciones generales de la denominación. Capítulo primero. Duración y domicilio. Artículo 1. Con la denominación de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, cuyas siglas IP Jesucristo P, se constituirá una persona jurídica según el amparo de la Constitución Política del Estado y de las leyes peruanas. Bien, dice de que esta denominación, esta institución llamada Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, sus siglas son IP Cristo P, ¿no? Así habíamos quedado. Está en minúscula porque estoy respetando el manual actual que está vigente, ¿ya? Pero ya habíamos explicado la semana pasada de que ya no se debe escribir así, ¿ya? Entonces estoy usando el manual todavía vigente. Entonces dice que se va a constituir una persona jurídica según el amparo de la Constitución política, ¿no? Entonces no nos olvidemos de que hay personas naturales y hay personas jurídicas. A veces eso no entendemos, ¿no? Muchos nos ha costado entender que una institución como nuestra iglesia es una persona jurídica y tiene que inscribirse, tiene que tener su documentación, como así las personas naturales, cualquiera de nosotros, tienes, ¿no? Un nombre, tiene también sus documentos en regla. Entonces, de igual manera también, digamos, nuestra denominación también tiene un nombre y también está registrada, tiene sus documentaciones y dice que al amparo de la Constitución Política del Estado, en este caso del Perú, ¿no? Y de las leyes peruanas. A ver, entonces, en esta noche, en este tiempo, vamos a hablar un poco acerca de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Del Perú. ¿Cuántos tienen su Constitución? ¿Alguien tiene su Constitución, hermanos? ¿Lo han leído alguna parte al menos? ¿Cuál, pastor? ¿Alguien? ¿La Constitución Política del Perú? Sí, Ah, estoy mostrando, ¿dónde estará mi constitución? porque dice que nuestra denominación como persona jurídica, como persona está registrada en acuerdo a la Constitución que tenemos como peruanos que somos. O sea, este estado llamado la Nación del Perú tiene una constitución política, ¿no? Entonces, dice que nuestra denominación se ha constituido respetando la constitución y las leyes del Perú. Por eso les preguntaba, ¿no? ¿En qué artículo o en qué numeral se está amparando la denominación para poder ser parte, ¿no es cierto? Para ser reconocida como una persona jurídica. ¿Alguien sabe? No tenemos la Parece. Constitución, pastor, en nuestra mano. Estamos hablando de la Constitución del Perú, ya no estamos Sí, sí, hablando pues. No, ahorita no, de sí, 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 nuestra te entiendo. Constitución eclesial, no. Porque La- dice ahí, ¿no? Se constituirá una persona jurídica según el amparo de la Constitución Política del Estado.
Bien, qué bueno que Yamir también está dentro de la lista de las ovejas. Bienvenido, Yamir Girón, y espero que estés hasta el final. Bien, entonces vamos a explicar un poquito de ello para conocer, ¿ya? Tenemos que saber algo de la historia de nuestra constitución política. ¿Ya? Entonces ahí está resaltado en amarillo, dice, se constituirá una persona jurídica según la constitución política del Estado. Entonces nosotros somos peruanos y tenemos la constitución política del Perú. Muy bien. ¿Qué hijo? Habla. Ya. ¿Qué? A ver, ¿quién está ahí? Carlos, creo. Carlos. Ya. Bien. Bien, hermano, nosotros sabemos de que el Perú fue conquistado ¿por quiénes? Por los Los españoles. españoles, ¿no? Españoles. Entonces, ya más o menos se dice que Lima fue fundada, ¿cuándo? 1535, creo, ¿no? Por ahí. Entonces, entonces el Perú, lo que fue el imperio incaico, ahora está dominado ¿por quiénes? Por el imperio español. Entonces, más o menos desde el año 1533 hasta el año 1915, el Estado, el Perú, va a ser un Estado confesional. ¿Qué significa un Estado confesional? ¿Ya? En el tiempo de los incas, era, digamos, un gobierno teocrático. ¿Por qué digo que era teocrático? ¿Quién me dice por qué era teocrático? Varios dioses. Porque el dios Inti, No, a ver, el dios Inti tenía un hijo. ¿Quién era su hijo? ¿Quién era el hijo del dios Inti? Manco Cápac. No, el Inca, ¿no? El Inca, porque si decimos Manco Cápac sería solamente él, pero hay muchos incas. Entonces, el Inca era el hijo del dios Sol, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos de que su gobierno es teocrático, porque supuestamente él era que venía del Sol, el hijo del Sol. Entonces, él tenía todo poder, toda autoridad y era el gobierno teocrático. Todas las personas tenían que una sumisión total, ¿no? Hacia él. Entonces, cuando ya llegan los españoles, ¿ya? Y ese Estado peruano se va a convertir en un Estado confesional. ¿Qué significa eso? De que el Perú ahora, este Estado, va a tener una confesión. ¿Qué confesión? La confesión de los conquistadores. ¿Los conquistadores de qué religión tenían? ¿Qué religión tenían ellos? ¿Qué profesaban? Católico. Muy bien, católico. ¿Cómo se llamaba su religión? Ah, dígame completo. ¿Quién lo sabe? Católico romano. A ver, iglesia Católica. católica, ¿qué más? Apostólica Católica romana. y Romano. romana. Ese es el nombre real, ¿no? Claro, nosotros lo conocemos como católica nada más, pero el nombre completo es Iglesia Católica y Católica, Apostólica apostólica, romana. y Romana. Entonces, ahora resulta de que el Estado van a decir de que todos los peruanos son, ¿qué cosa? Católicos, Católico, apostólicos y apostólico, romanos. romano. Entonces, todo el que nacía en ese país, en ese tiempo, todos éramos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Pues bien, entonces eso significaba varias cosas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, todos teníamos que recibir la enseñanza católica romana en los colegios, todos, ¿ya? Por ese tiempo, todos teníamos que bautizarnos en la iglesia católica y romana, todos, porque éramos un estado confesional. Entonces, todos los que habitan
todos los que están dentro de ese Estado tienen que confesar, por eso dice confesión, ¿ya? De la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, la educación católica romana. ¿Te vas a bautizar? Católico, apostólico y romano. Pues bien, entonces, ¿qué ahora? El matrimonio tiene que ser el rito católico, apostólico y romano. Entonces, todos los habitantes de ese estado estaban bajo esa confesión. Nadie podía tener otra confesión, ¿ya? Entonces, ese estado confesional va a llegar hasta 1915, ese principio, ¿ya? Estamos hablando del siglo XVI hasta el siglo XX, miren, hermanos, ¿ya? Así duró ese estado confesional, que va a tener ciertas situaciones difíciles. Pues bien, nos ubicamos ahora nosotros en el año 1823, que se va a dar el primera Congreso Constituyente, y ahí también se va a dar, digamos, nuestra primera Constitución Política del Perú, ¿ya? En el año 1823. ¿Qué pasó en el año 1821? 1821, ¿se recuerdan? Proclamación de la independencia. Claro, se proclama la independencia del Perú, ¿no? Entonces, 1821, ya. Entonces, supuestamente los españoles van a dejar ya el dominio del Perú, pero no es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la primera constitución dice así: Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el primer Congreso Constituyente el 12 de noviembre de 1823. Don José Bernardo Tagle, gran mariscal de los ejércitos y presidente de la República Peruana, nombrado por el Congreso Constituyente, por cuanto él mismo ha venido en decretar y sancionar lo siguiente: Constitución Política de la República Peruana, ¿ya? Entonces, todo lo demás no voy a leer, pero esta partecita al inicio dice: en el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. O sea, cuando él está hablando del nombre de Dios, está hablando desde el punto de vista de ¿qué? De católico, apostólico, romano. ¿Ya? Entonces, estamos en 1823 y está predominando ¿qué? La Iglesia Católica Romana. Pero es 1823. En el año 1821, que se declaró, ¿no?, la independencia del Perú, se declaró la independencia del Perú, y años anteriores, al 821, ya habían movimientos, ¿no?, de liberación, ¿no?, los movimientos libertarios, ¿no?, de expulsar a los españoles, que los españoles se vayan y dejen, ¿no?, de estar dominando a los peruanos. Y entonces, pero también en esos tiempos llegaron ¿quiénes? ¿Ya? Otras personas extranjeras, ¿no? Van a venir, por ejemplo, ingleses, norteamericanos, van a venir también franceses, ¿no? Van a estar llegando al Perú. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? Porque los franceses, por ese tiempo, la mayoría no eran católicos. Los de Norteamérica venían y no eran norteamericanos. Ingleses venían, ya sabemos que eran anglicanos, ¿no? Ya se había producido la reforma en el siglo XVI, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Serán reconocidos acá en el Perú o no? ¿No? Entonces, según la Constitución peruana de 1823, ¿ya? Miren lo que dice con respecto a la nación. Dice:
Artículo, sección primera de la Nación, capítulo 1 de la Nación Peruana. Artículo 1. Todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, forman la Nación Peruana. Artículo 2. Esta es independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Esto ya es interesante, ¿no? Porque dice que es independiente ya de la monarquía española. Ya no hay. Pero todavía los españoles están acá, ¿no? Los españoles todavía no se han ido totalmente, porque nosotros recién, ¿no es cierto?, en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, en el año 1824, ahí recién se les va a expulsar, ¿no? Recién se lo va a, ahí viene formalmente ya la derrota de los españoles. Pero estamos en 1823, pero ya esta constitución está diciendo que el Perú es un estado independiente de la monarquía española. Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en los magistrados a quienes ha delegado sus poderes. Y así sigue, ¿ya? Entonces no voy a mencionar esto. Siguiente. Acá lo que nos interesa. Artículo 6 sobre el territorio dice, el Congreso fijará los límites de la República de inteligencia con los estados limítrofes, verificada la total independencia del Alto y Bajo Perú, ¿no? En ese tiempo del virreinato había el Alto Perú y el Bajo Perú. Se divide el territorio en departamentos, los departamentos en provincias, las provincias en distritos y los distritos en parroquias. Ahora no es así, ¿no? Y miren con respecto al capítulo 3 de la religión, ¿quién me lee esto? Amén, Artículo pastor. 8. Artículo 8. La religión de la República es la católica apostólica romana, con exclusión de ejercicio de cualquier otra. Ahí está. Entonces, si nosotros en ese tiempo, en el año 1823, pregunto a nuestro hermano Leoncio. Hermano Leoncio, ¿estamos? Diga, pastor. Una pregunta. Dígame, Si ahí, pastor. en el año 1823, un grupo de pastores coreanos se juntan y quieren organizar la Asociación Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿podrían o no? ¿El año 1823? Sí. ¿Hubieran podido? No, porque todavía, ¿cómo se dice? No estaban autorizadas, pues, o activas lo que es las iglesias, evangélicas protestantes. Ya, muy bien. Entonces, de acuerdo a este artículo que estamos leyendo, eso dice, ¿no? La religión de la República es la católica, apostólica, romana. ¿Qué más dice? Claro. Con exclusión del ejercicio de cualquier otra. ¿Ya? Entonces, nadie, ¿ya? Nadie podía ser, digamos, de otra religión. Todos tenían que tener su religión, que es la católica, apostólica y romana. O sea, ¿Ya? pastor, lo que hemos leído en los artículos anteriores, o sea, estábamos independientes del tema español, ¿no? Claro, Pero en sí, el tema religioso ahí sí no había, era exclusivo la religión católica romana apostólica, no había otra. sí, claro. Dice que exclusión, o sea, se excluía, no se aceptaba ningún otro grupo religioso. Si fueran judíos, evangélicos, protestantes, metodistas, o si venían, por ejemplo, de Hare Krishna, o adventistas, mormones, ninguna religión, Y en solamente ese, la y, católica. en y en ese tiempo también había y persecuciones, ¿no? Habían, porque sí había, sí habían.
Ahí Claro, está la Santa Inquisición también, ¿no? claro, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué perseguían? Porque la Constitución no aceptaba. ¿Qué dice por eso estamos leyendo la Constitución de ese tiempo? Está diciendo exclusión. La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra. Entonces, si a ti te encontraban cantando u orando, entonces te iban a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás haciendo el ejercicio de un culto que está prohibido. Si aparecía un judío o un mormón, un testigo de Jehová, por ejemplo, un adventista que el día sábado se está reuniendo en su casa con un grupo de personas, entonces alguien pasaba la voz a las autoridades. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Los tomaban y los encarcelaban porque está prohibido. O sea, la exclusividad es solo para la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. ¿Ya? Pastor, Entonces, sí, lo que el artículo 8 está mencionando también que en esos tiempos, ¿no? La religión católica era la religión oficial del Perú, que no sí, estaba permitido otro tipo de religiones. sí, sí, sí. Entonces, por eso le estoy mencionando de que esa es la Constitución del año 1823, esa es la primera, ¿no? Los españoles, digamos, de alguna manera políticamente ya no están dominando, pero hay un estado confesional todavía, ¿no? Entonces, las autoridades van a defender esta religión, no permiten que aparezca otra. Todos sus súbditos, las personas que viven en el Perú, eh, deben ser únicamente católica, apostólica y romana. No pueden tener otra religión. Si tienen otra religión, entonces van a ser sancionados. Pero yo les dije a ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan que solamente los peruanos, digamos, conformaron el ejército independista que se va a liberar de España? No, siempre hubo personas, soldados que vinieron también de afuera para ayudar al Perú, para expulsar a los españoles de ese dominio que tenían acá en el Perú. Entonces, ¿qué pasó con aquellos ingleses, por ejemplo, que llegaron, con norteamericanos que llegaron, ¿no? Entonces, eso les voy a contar, ¿ya? ¿Qué pasó con ellos? Pero ahorita estamos viendo que el artículo 8 de nuestra Constitución, del inicio de nuestro país, ya como un Estado supuestamente independiente del dominio español, políticamente, pero en el aspecto religioso no lo es, no lo estaba haciendo. Ya era un estado confesional. Todos tenían que confesar la religión católica, apostólica y romana. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, pastor. Y qué coincidencia que justo también de la ley número 29.635, el artículo 8 de la Constitución actual, ahora ya habla del libre culto, ¿no? Y y que tiene la ya persona jurídica las iglesias. Claro. Si eso vamos a mencionar, porque por eso te digo, ¿no? Que si hubiéramos estado viviendo en ese tiempo, ¿no? Y si un grupo de creyentes que hubieran deseado formar una denominación, les era imposible. No podían haberlo hecho porque más bien hubiesen sido perseguidos, tomados prisioneros, ¿no? Ajusticiados, porque están quebrantando, ¿qué cosa? La Constitución. Es una cosa grave. Esa es la idea. Bien. ¿Quién me dice qué es esto? No es una torta. William, ¿qué es esto? Parece Ah, torta. sí, ¿no? Porque usted es experto en la panadería, lo ve como una torta. A ver, muy bien. A ver, hermano, de repente Pablo Son Lezameta cráneos, dirá, cráneos, Son huesos. cráneos. "Crá- Son Sí, cráneos. pastor, ¿cómo cráneos". está? De repente piensas que es un reloj último modelo al estilo de,
de nuestra presidenta, ¿no? Parecía Un sombrero. Rolex. Rolex. Un rol. Bien, hermanos, ya acá estamos viendo y Santa seguramente Inquisición, ¿no, ustedes pastor? alguna vez quizás ustedes han visitado o es bueno que visiten el convento de San Francisco. En el convento de San Francisco eh, hay estas catacumbas, se ve, uno puede visitar, ¿no? Y esto es puro cráneo, y hay un montón ahí de huesos, y hay varias, digamos, lugares donde está hay cantidad de huesos. ¿Qué les estoy diciendo? De que en aquel entonces, bajo el dominio español, donde se tenían que enterrar las personas, eran ahí, debajo de los conventos, ¿no? En todas las iglesias de Lima han habido estos. Ahí se enterraba especialmente primero a los sacerdotes, ¿no? A las personas eclesiásticas, las autoridades eclesiásticas. Sacerdotes, obispos que morían, ahí eran enterrados. También eran enterrados pues las autoridades españolas, ¿no? Todos los alcaldes, todas las autoridades que había eran enterrados ahí, ¿no? Todos los que morían. Y según dicen también de que morían los que morían, por ejemplo, los campesinos, la gente pobre, ¿no es cierto? También dicen, eso es según la Iglesia Católica, pero nosotros sabemos por historia que en ese tiempo a los indígenas, a los peruanos naturales, ¿no? Los peruanos originarios, ellos eran considerados como animales sin alma, ¿no? Por eso se exterminó, se mató a cualquier cantidad de nuestros peruanos iniciales, los verdaderos peruanos, ¿no? Nosotros ya somos una mezcla de razas. Entonces los españoles hicieron esto. Pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería el concepto de enterrar dentro de las iglesias? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la idea por el cual las personas querían ser enterrados, ya, debajo de las iglesias, debajo de los conventos, de los monasterios? Ahí eran las catacumbas, ¿no? Ahí se enterraban. Si no había persecución, ¿no? No había persecución, sino de que las personas en ese tiempo se enterraban ahí. Era ¿Cuál sería por un la tema, idea? por un tema espiritual, pastor, de que iban a estar más cerca de Dios. Muy bien, sí, sí, sí. Porque también, también he visto también de las iglesias, las iglesias que están en Escocia, en Francia, también las iglesias cristianas en esos tiempos, también los han construido y ahí en sus jardines son cementerios, tienen Mm, cementerios también, las iglesias allá. sí, ya. Entonces, en el concepto católico romano era de que las almas iban a estar más cerca de Dios. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? No nos olvidemos que el Estado es confesional, es católico, apostólico y romano. Todos son católicos, apostólicos y romanos. No, no hay otra religión todavía, ¿no? Entonces, todos quieren estar cerca de Dios. Entonces, por lo tanto, los sacerdotes, los obispos, las autoridades religiosas enseñaban eso, ¿no? Entonces, hay que enterrarlos dentro de la iglesia, ¿no? En los sótanos, bueno, entonces que se preparaban. Y en todas, se dice que en todas las iglesias católicas de Lima hay entierros, ¿no? Hay entierros. Pero llega un momento en que ya pues tantos muertos, ¿y ahora qué va a pasar? Y empieza un problema, ¿no? ¿A dónde vamos a enterrar a las personas? Y es así de que en este año de 1808, San Martín, que era el procurador, ¿no? del Perú, él en el año 1808 va a dar la orden de que se construya
el Panteón de Lima, ¿no? Así como se le llamaba, ¿no? El Cementerio General de Lima, más conocido como el Presbítero Maestro. Pero resulta de que la población no quería enterrarse ahí. San Martín dijo, no, 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 no. Van a tener que enterrarse ya, no en las iglesias, sino en este cementerio general de Lima, ¿no? Que todas las personas que murieran tienen que ir a enterrarse en ese lugar. Entonces estamos diciendo que todos son católicos, apostólicos y romanos que se van a enterrar en ese lugar. Pero hemos dicho también que ya llegaron para ese tiempo, para las expediciones libertarias, han llegado gente de Europa para ayudar, o de Estados Unidos, a esta misión, ¿no? A esta expedición de libertar al Perú. Entonces, ¿acaso ellos no se van a morir? Ellos venían con su familia. Entonces llegaron también ingleses al Perú. Y entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ellos se murieron, empezaron a morirse judíos, empezaron a morir, ya habían también por ahí a escondidas otros creyentes de otra fe que no eran católicos. ¿Dónde se iban a enterrar? Porque este presbítero maestro era únicamente para católicos, apostólicos y romanos. O sea, si por ahí había un luterano, no podía enterrarse. Se murió un presbiteriano que por ahí estaba, no podía ir a enterrarse acá, menos en una iglesia católica romana, no podía, porque no tenía el bautismo católico. O si estaba casado, no tenía tampoco su certificado, ¿no?, de matrimonio. Entonces, ¿dónde tendrían que enterrarse estas personas? Para ello, ya en el año 1836 se mandó a construir el cementerio británico. ¿Saben dónde queda este cementerio británico? A ver, voy a preguntar a alguno, a ver, para que me digan, aunque sea no. Julio. No, pues, ¿Arrima? No. A Sí, ver, pastor. Callao. en el Callao, muy bien, está nuestro hermano Pablo. En el Callao está el cementerio británico. Entonces, acá se podían ya enterrar personas de otra confesión. Por ejemplo, un anglicano, si por ahí vino un presbiteriano también, y si un judío también, un masón también podía enterrarse. Pero en el cementerio, ¿ya?, del presbítero maestro o cementerio general de Lima, era exclusivo para católicos. ¿Se dan cuenta? Mire que ser parte de un estado confesional tiene problemas también hasta para dónde enterrarse. Ahora, si nuestro hermano, a ver, ¿a quién le bromeo? A ver, nuestro hermano Iván se casaba con su enamorada, pero los dos son evangélicos, su matrimonio no valía, porque en este estado confesional solo valía el matrimonio católico, apostólico y romano. ¿Comprende? Entonces, cuando va a mandar a sus hijitos al colegio, solo va a aprender, ¿qué cosa? Enseñanza de la religión católica, apostólica y romana. O sea, toda la vida ya de las personas de ese estado, de ese tiempo, estaba bajo esta confesión religiosa. Ya, entonces, todos los derechos lo tenían los católicos, apostólicos, los demás no, eran gente de segunda clase, gente perseguida, gente que no tenía privilegios que solo los católicos, apostólicos tenían, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí, hermanos? ¿O algún comentario?
Pastor, qué difícil habrá sido en ese tiempo, ¿no? Para de repente algún creyente ya cristiano, protestante, vivir, ¿no? O, Sí, o casarse en todo caso, o incluso estudiar en algún colegio, universidad, no sé, ¿no? claro, te das cuenta que hasta qué problemática para los padres, para los hijos, ¿no? ¿Dónde voy a enseñar a mis hijos? Ahora, para enterrar cuando se muera un familiar nuestro, entonces era difícil, ¿no? Era muy difícil. Pastor, pero Sí, cuando don José de San Martín invita a McKay, John McKay, Thompson, a Diego Thompson, perdón, a Diego sí. Thompson para que lo apoyen en el tema educativo, pero Thompson era cristiano. ¿Cómo ahí tuvo que trabajar con lo que pasaba ahorita en el Perú, ¿no? Con el tema religioso? Claro, porque ahí ya Con empezó, la discusión. había una permisividad, estaban permitiendo eso. ¿Por qué? Porque hubieron personas que ayudaron en la expedición de liberación, ¿no? Contra los españoles, en este caso ingleses, que vinieron bastantes. Entonces, por eso, ¿ya? Y también el gobierno inglés también tuvo que hacer pactos. ¿Con qué finalidad? De que muchos militares o muchos comerciantes llegaban al Perú y entonces Perú tenía que obedecer, ¿no? En este caso al Imperio Británico tenía que obedecer o le convenía también de alguna manera llevarse bien, ¿no? Entonces por eso hay una concesión. ¿Ya? De permitir, y vamos a ver acá cómo va a ir permitiendo algunas cositas, pero oficialmente no es así. O sea, oficialmente, según la Constitución, ellos siguen siendo, ¿no? Han quebrantado, están quebrantando, pero bajo esta concesión se crea este cementerio, por ejemplo, ¿no? Este es un paso de permitir de que el cementerio británico se construya con la finalidad de que los ingleses ahí se puedan enterrar, ¿no? Los muertos ingleses. Y ahora los ingleses tenían cierta relación pues también con quienes, con la gente de Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos, lo de Inglaterra, ¿no? Mucha gente viajó a Estados Unidos y ahí colonizaron, ¿no? Y además, también, también habían protestantes que venían y entonces, de alguna manera, camuflados estaban, pero por eso permitieron, ¿no? Que a través de en este cementerio podían enterrarse estas personas que tenían una fe distinta, ¿no? Esto es una concesión, es una apertura, pero no es oficial. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Sigamos. Pastor, Miremos disculpe, ahora, sí, o sea que si por decir alguien moría en el Cusco y era cristiano, protestante, tenía que irse a enterrar allá a Lima. no, o quizá, o tendría no tanto traerlo, sino de que en esa zona tendrían que haberlo, digamos, enterrado clandestinamente, a escondidas, ¿no? Porque ahora el Cusco también fue el catolicismo muy fuerte. Entonces, acá estamos hablando de la capital porque era el centro, ¿no? Del virreinato. Entonces, la situación se daba acá mucho más fuerte, pero esta, digamos, fuerza católica estaba en todo el Perú, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Porque cuando el Evangelio llega, va entrando a Ancash o al Cusco o a Puno, Arequipa, ha habido una resistencia de los católicos, de los sacerdotes, no solo del pueblo, sino de las autoridades mismas, ¿no? Que ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se amparaban a la Constitución, pues la Constitución dice esto.
Entonces, que venga un grupo de evangélicos a predicar, eso es inconstitucional, ¿me entienden? No se puede practicar eso, ¿ya? Entonces, a nivel de educación, sí o sí tenía que ser la iglesia catolicismo. Para el bautismo, de igual manera. Tu matrimonio, de igual manera. Tenías tu lugar donde podías enterrarte los católicos, los demás no, ¿ya? Pero ya salvo acá, esto es por, digamos, más por cuestiones políticas. De alguna manera los ingleses venían a ayudar al Perú para independizarse de España. Ustedes saben que entre España e Inglaterra había una bronca brava. Ustedes también han visto en la historia de que los barcos ingleses asaltaban a los barcos españoles que iban con todas las joyas del Perú, con el oro, la plata, ¿no es cierto? Ahí aparecen, pero los famosos piratas, los piratas son famosos de Inglaterra, ¿no? Que ellos van a asaltar a estas embarcaciones. Entonces había una rivalidad. Entonces, entonces los políticos de ese entonces también les conviene, pues, ¿no? De que vamos a hacer esto para favorecer, ¿no? Pero dentro de la iglesia sigue predominando la iglesia católica romana. Continuamos, ¿ya? Miremos ahora otra constitución. Esto es ya del año 1860. Mira, ya hemos avanzado, 1860. Se dice, de acuerdo a cuando uno lee la Constitución en su historia, de que esta es una de las constituciones que ha durado más tiempo, ¿no? Ha tenido más vida, más años de vida que las demás, porque han venido una y otra de cambios, ¿no? Y acá es el libertador Ramón Castilla, dice, presidente constitucional de la República. Por cuanto el Congreso ha sancionado la siguiente Constitución Política del Perú del año 1856, reformada por el Congreso de 1860, ¿ya? Entonces hemos visto en delante de 1823, que es el inicio, ¿no?, del Perú como una república ya, un estado que tiene su constitución, y ha habido otras más, ¿no? Esta del año 1860 va a ser como parte de una reforma de la Constitución del año 1856. Y miren, nuevamente ponen a Dios. Dice el título, bajo la protección de Dios, el Congreso de la República, autorizado por los pueblos para reformar la Constitución Política del año 1856, da la siguiente Constitución. Título 1 de la Nación. Tibia, por favor. La nación peruana es la asociación política de todos los peruanos. La nación es libre e independiente y no puede celebrar pacto que se oponga a su independencia o integridad o que afecte de algún modo su soberanía. La soberanía reside en la nación y su ejercicio se encomienda a los funcionarios que esta Constitución establece. La nación peruana es la asociación política de todos los peruanos, ya está. Título 2 de la religión. Otro puede leer, un voluntario que no sea Carlos, alguien que esté vivo en esta Pastor, sí, reunión. acá estoy. Ya, gracias. ¿Qué necesita? El artículo 4, alguien puede leerlo, digo. Ya, título 4. Ya La que William no nación quiere. profesa la religión católica apostólica romana, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Sigue bravo, ¿no? Dice que el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. ¿Por qué estás diciendo no permite el ejercicio público de otra? Porque aparentemente, ¿ya? Parece ser que los ingleses, ellos hacían sus reuniones, digamos, no de manera pública, sino solamente familiar, en sus casas, ¿no? ¿Ya? Ya es el año 1860, ¿no? Entonces,
el año 1860 nos hace recordar que ya pasó, ¿qué cosa? La batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, ya pasó el combate de Angamos, perdón, el combate de 2 de mayo, disculpen, en el año 1866, ¿no? El combate de Angamos, perdón, el combate de 2 de mayo o el combate de Callao también se le llama. ¿Por qué? Los españoles quisieron recuperar, ¿no? No querían ellos perder, digamos, estos territorios que en un tiempo le pertenecían, ¿no? Que ellos habían invadido. Y es por eso de que ellos van, ¿no? Y se va a realizar el combate de 2 de mayo en el año 1866. Perdón, estamos en 1860, ¿no? Ya, ahora, nuevamente, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra, alguna. Seguimos, ¿ya? Habíamos mencionado que este Estado confesional duró hasta 1915, ¿ya? El presidente José Pardo y Barreda, él promulga la ley 2193 el 11 de noviembre de 1915, ¿ya? La ley de reforma constitucional al artículo 4 de la Constitución de 1860, ¿ya? Acá está el artículo 4 de 1860, ¿ya? Después de 6 años viene el combate de 2 de mayo, ¿no? Entonces estoy equivocado. Entonces, miren, este artículo va a ser cambiado. Y esto es importante que entendamos, ¿ya? A ver. Bien. Esta ley 2193 del año 1915 va a dar por finalizado la exclusividad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto es importante, hermanos, que sepan ustedes eso, 1915. ¿Ya? Es siglo XX. Desde el siglo XVI, miren, 16, ¿no? O sea, desde la conquista de los españoles, todos esos años ha predominado el Estado confesional. La Iglesia Católica Romana era la única religión para todos los cristianos, oficialmente. Ahora, hay dos situaciones que llevaron al cambio, ¿ya? Quiero que sepan esto. O sea, hubieron 2 eventos que ayudaron para que se dé la reforma constitucional al artículo 4 de la Constitución de 1860. Estoy repitiendo, ¿eh? Porque seguramente viene en el examen, ¿no? ¿Qué artículo era? El artículo 4 de la Constitución del año 1860. Esta ley de reforma constitucional, ¿en el gobierno de quién se dio? De José Pardo y Barreda. Es histórico, esto es importantísimo, ¿ya, hermanos? Pero hay 2 cosas, 2 eventos que llevaron a ese cambio. Primer evento, ya, estoy repitiendo, primer evento. Ya conocen ustedes a este patita, ¿sí o no? Francisco Pensotti. ¿Qué pasó con Francisco Pensotti? Entonces les voy a contar un poco acerca de su vida. En el año 1851, Francisco Pensotti nació ¿en dónde nació? ¿Quién me dice? Ustedes lo saben. ¿Dónde nació Francisco Pensotti? Eso hemos leído en la historia de iglesia. ¿Quién me dice? Pensotti. Pensotti. ¿Le suena? Italia. 1851. ¿Quién nació?
Francisco Pensotti. ¿En dónde? En Italia. El año 1864, que ahí estoy mencionando estas fechas, ¿ya? Él con su familia, más o menos a los 13 años, dice que se vienen a vivir ¿a dónde? A Uruguay, Montevideo. En el año 1875, ya casado él conoce a Jesucristo a través de un hombre muy importante en la iglesia, en la iglesia metodista. ¿Ya? Él conoce a Jesucristo a través de Tomás Wood. Tomás Wood va a llegar a ser pastor de la primera iglesia evangélica en el Perú, la iglesia metodista del Callao. La primera iglesia evangélica en el Perú es una iglesia metodista llamada Iglesia Metodista Episcopal del Callao. Entonces, estando Pensotti en Uruguay, en Montevideo, ahí conoce a Jesucristo a través de este misionero, ¿ya? Entonces, en el 1888, Francisco Pensotti llega al Callao, al Perú, como colportor, ¿ya? ¿Quién era un colportor? Era aquella persona que vendía Biblias, que vendía, digamos, Nuevos Testamentos, repartía folletos, ¿no? Él fue parte de la Sociedad Bíblica Americana. Así llega él al Perú. Él tenía el mandato, su trabajo era ir por toda la costa del Pacífico, predicando el Evangelio y a la vez también llevando las Biblias, vendiendo. Y él en el año 1888, llegando al Perú, empieza a hacer culto. Pregunta, ¿estaba permitido hacer culto? No. Pero él empieza a hacer culto, ¿ya? Entonces dice que una familia se entrega y empieza así a su obra, ¿no? Ahora, por supuesto que por supuesto que los vecinos empezaron a inquietarse, el sacerdote del Callao también empezó a protestar y así. Y se cuenta la historia de que este sacerdote inclusive llegó a juntar excremento humano y de animales y ensució la casa de Pensotti, ¿no? Porque ahí se reunían. E inclusive dice que cerraron, por afuera cerró el lugar donde se reunían con candado, de tal manera que no podían salir de ahí adentro. Y este cura dice que hizo marchas también, ¿no? A favor del señor de los mares, y cada vez que pasaban por la casa de Pensotti gritaban, lo insultaban, que muera, que era un satanás, etcétera, ¿no? Pensotti empezó así su labor de ser colportor, pero a la vez también es el primero que empieza a predicar el evangelio. También bautiza y también dice que el año 1889 él va a casar. Miren, esto es algo importantísimo porque no se podía hacer eso. Él está bautizando cuando las autoridades dicen que el único bautismo que vale es católico, apostólico y romano. El único matrimonio que vale es el católico, apostólico y romano, pero él es el primero que viene ahora y empieza. También se menciona la historia, dice, de que Francisco Pensotti, habían como 50 personas que se reunían. Esto es grandioso, miren, en una situación totalmente opuesta, católica. De exclusión. Claro, entonces él empieza. Y muchos piensan de que hizo una convocatoria, hizo una propaganda en el periódico del Callao, invitando a una reunión. Y como 500 personas dice que estaban dispuestas a reunirse,
pero no había el lugar. Entonces, ¿qué sucede? Piden a los anglicanos que por favor él le pueda ayudar, ¿no? Con su local, con su iglesia. Los anglicanos ya tenían su iglesia, pero era solamente para que prediquen en inglés, no en español. Esa fue, digamos, la prerrogativa que se le dio a los ingleses, que no podían evangelizar a otros. Se pueden reunir ustedes nada más, pero no prediquen en español, no hagan cultos en español. Solamente era para la familia de ingleses, ¿no? Los comerciantes, los que llegaban, militares, nada más. Pero ahora Pensote es el primero que hace todo diferente. Se está enfrentando a una constitución, ¿ya? Entonces, esto es valeroso, es importante que recordemos también a Francisco Pensote, es muy olvidado por el movimiento cristiano evangélico, ¿no? Pero él acá empieza a predicar el evangelio, a hacer las reuniones, y muchos piensan de que no se llegó a hacer esta reunión de 500 personas en un templo de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque el obispo de Callao y todas las autoridades habían amenazado que iban a incendiar y que iban a hacer todo un laberinto, ¿no? Todos los vecinos se habían levantado. Bien, él más o menos luego se va a Arequipa y ahí lo detienen. En Arequipa él está unos más o menos 19 días, está en la cárcel, pero luego sale. Entre paréntesis he puesto 1890, 1891. ¿Qué significa eso para mí? Para explicarles lo siguiente, que en el Pastor, mes de... Pastor, ¿está compartiendo? Ahí Porque solamente está. se ve la fotografía de Francisco Pensotti, nada más. Sí, la Constitución, pastor. Buenas noches, pastor. Alice presente. Disculpe la tardanza. Sí, no se ve no se ve abajo el Pensotti está las fechas. ¿No se ve las fechas? Sí, 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 se ve. dígame. Sí. Ya, Pensé que lo había Carlos, me estás agrandado. Lo ahí había agrandado mi molestando. pantalla, No pastor. comiences, pe Carlito, no comiences. Alex, si estabas vivo. Yo siempre estuve vivo en el Señor, hermano. ¿Qué pasa? Ya, entonces estamos en el 890. En julio del 890 viene el sacerdote del Callao con un grupo de soldados y con una orden de detención por el juez. ¿De qué? Él estaba detenido por haber, ¿qué cosa? Quebrantado la Constitución del Perú. Y entonces se le hizo un juicio a él para qué? Dos cosas. Uno, que estaría en la cárcel por 1 año y segundo, que sea expatriado. Esa era la orden, ¿no? Ese era el pedido, ¿ya? El pedido era de que 1 año de cárcel y segundo, que él tiene que ser expatriado con toda su familia. Pensotti se fue a la cárcel, ya estuvo en el Real Felipe, ahí estuvo encarcelado. Sería bueno que visiten también el Real Felipe ustedes, porque es algo histórico de una parte de nuestra historia del Perú, ¿ya? Entonces, él estuvo y no se cumplió todo el, digamos, todo el año, porque de marzo, perdón, de diciembre, de julio a marzo estuvo él encarcelado, ¿ya? Y bien, luego que salió él libre, y bueno, su familia, pues es una historia grande, ¿no? Porque él predicó a los presos, muchos presos conocieron a Jesucristo, y dice que cuando salieron, él salió libre, hubo un culto de regocijo y de gran bendición, pero también su esposa sufrió las necesidades económicas, también sus hijos, ¿no? Y bueno, luego ya él se constituye en el primer pastor de esta iglesia en el Callao, ¿ya? No se olviden que se llamaba Iglesia Metodista Episcopal del Callao. Es la primera iglesia evangélica, así hablando evangélica, distinta a una católica, era esta iglesia, fue esta iglesia, por así llamarla, la primera iglesia evangélica. El primer pastor fue él, y luego, desde el Uruguay, se vino Thomas Wood, y él va a continuar como pastor, porque Pensotti
se fue a la fue invitado a la Argentina, ahí estaba su familia, de ahí se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos él va a seguir como colportor, ya va a tener ya otro cargo más grande, y Pensotti ya algunas veces va a venir al Perú solo de visita, pero en el año 1925 Pensotti pasa a la presencia de Dios, ¿no? Él fallece en el año 1925. Este es, así se llamaba, ¿ya? Casamata. Es una cárcel del Real Felipe. En una de estas, él ha estado prisionero, ¿ya? A ver, vamos a ver, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 8 meses estuvo encarcelado Pensotti, pero él siguió predicando el evangelio dentro de la cárcel, ¿no? Bien, este es el primer incidente. Ojo, también presten atención. ¿Quién lo defendía a él? ¿Saben quién? Quienes empezaron a protestar fueron los liberales, no los teólogos liberales, no estoy hablando de liberales, sino ustedes saben que hay un movimiento liberal, ¿ya? De gente, de filósofos, de estudiosos. Este grupo intelectual, ya no solamente era el Perú, eso venía desde Europa, ¿no? Estos intelectuales estaban protestando contra la Iglesia Católica, ¿no? Ese favoritismo que tenía la Iglesia Católica, esa forma de gobierno que había en el Perú. Entonces, los liberales más bien buscaban, ¿qué cosa? El derecho a la dignidad humana, el respeto, ¿no? A la libertad. Entonces, los liberales es un grupo que empezaron a hacer sus protestas contra los gobiernos, en este caso contra las autoridades, y es así de que el presidente de ese tiempo, Andrés Avelino Cáceres, va a ordenar que le den libertad ¿a quién? A Pensotti. Ya van las autoridades de Italia, también Inglaterra va a estar protestando, esto no es correcto. Entonces hay políticos, hay el grupo intelectual de los liberales, los masones también no estaban de acuerdo con esta forma de, digamos, de este estado confesional. No es quiero que entiendan, hermanos, ¿ya? No solamente esto de conseguir la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, no ha sido conquistado solamente, únicamente por cristianos evangélicos, ¿ya? Por eso entiendan. Desde ahora le estoy diciendo, ¿ya? Entonces, han habido grupos progresistas, ¿no? Que estaban defendiendo los derechos del campesino, de los indígenas, de los pobres. Todos estos movimientos hicieron sentirse por periódicos, por movimientos, en contra del abuso que se estaba dando, quitando la libertad a una persona por su fe, por su confesión. No era correcto. ¿Ya? Entonces, todos estos sectores se juntaron. ¿Quiénes? Sectores políticos, sectores de intelectuales liberales, los masones, estos grupos progresistas, ¿no? De luchas sociales a favor de también empezaron a hacer sentir su voz contra las autoridades y de que esta constitución se tiene que cambiar, se tiene que cambiar, se tiene que cambiar. Preguntas hasta ahí, hermanos. Este es el primer elemento que influenció para que en el futuro ya se derogara, se cambiara ese artículo 4 de la Constitución del año 1860. ¿Un comentario ahí? Nada. Bueno, lo que estoy viendo es que
que siempre ha tenido que haber una variable de desafío, ¿no? Para poder romper parte de las restricciones de la sociedad, ¿no? O el capitalismo, ¿no? Y creo que en este tiempo también tendremos que poco a poco aplicarlo, porque así como vamos, nos van a restringir derechos ya, ¿no? Quizá, ¿no? Tantas cosas que se ven ahora, ¿no? Y yo veo, ¿sabe qué, pastor? Que también Dios utiliza la influencia, porque en cierta manera estas personas para que se trasladen han tenido que tener amigos, se podría decir, en el poder económico, ¿no? Para que puedan solventar, para que puedan hablar y cómo Dios toca aún a las personas de corazón, pues de economía, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Tenemos un Dios soberano que está por encima de todo y puede usar, ¿no? A gente cristiana como no cristiana. Nosotros sabemos la historia, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, Judá, ¿no? Estaba en exilio allá en Babilonia. Luego entra ¿quién? El imperio medo-persa. Ciro va a dominar ahora el imperio babilónico y Dios va a utilizarlo a él como un instrumento para que su pueblo salga libre y regrese ¿a dónde? Regrese a Israel, ¿no? Después de 70 años. Entonces, nuestro Dios soberano, a quien quiera, puede usar para los planes de bienestar de su iglesia y su pueblo. Pues bien, entonces, hermanos, no se olviden, porque debe venir en la prueba esto. Primera cosa, ya, el caso Pensotti. El caso número 1 es el caso Pensotti, que esto Francisco llevó, Pensotti. sí, ya, porque se ha restringido sus derechos a una persona que no está haciendo nada malo. Entonces, todos estos sectores levantaron su voz de que no era correcto lo que se estaba haciendo, ¿no? Segunda, ¿ya? Número 2, segundo caso que remeció, ¿ya? En el Perú y que llevó, ¿ya? Para que se cambiara el artículo. ¿Qué número? ¿Qué artículo? Crear. 4. Cuarto, ¿De qué constitución? ¿Del de año? 1860 pasó. 60, 1860. 1860, ¿ya? En el año 1915 se va a hacer el cambio, ¿ya? Pero está actualmente, en ese momento es la Constitución de 1860. Entonces, primer caso para cambiar es el caso Pensotti. Segundo acto es el siguiente, ¿ya? A ver, uy. Acá hubo un error, ¿ya? Entonces, miren, el segundo caso es el siguiente. La misión adventista de Platería Puno. Adventista, ¿ya? ¿Qué? Los adventistas, ¿qué tiene que ver con nosotros? En el año 1913 hubo un gran problema ahí, ¿ya? En Puno. En Puno, el movimiento adventista, a pesar que nosotros decimos es una secta, ellos han trabajado, han hecho una obra evangelística muy grande en Puno. Entonces ellos tenían colegios, levantaron su escuela para enseñar a los indígenas a leer. Hicieron bastante obra social muy importante, ayudaron en medicina. Ustedes saben de que ellos saben mucho del tema de utilizar el tema de la medicina natural. Ellos son muy Sí, sí, hay estrictos, varios acá en Trujillo. ellos son muy estrictos en su alimentación, ¿no? Se cuidan ahí. Entonces, hermanos, hicieron un buen trabajo. Los misioneros que llegaron ahí, los adventistas, llegaron de Estados Unidos, llegaron también de Chile, así, ¿no? Llegaron y estaban trabajando muy bien. Pero ¿qué resulta? El sacerdote de la zona, ¿ya? Convocó a toda la población, ¿ya? Y fueron en contra de este colegio, de esta misión, para destruirlo.
al misionero principal y a otro peruano, ¿no? A otro nativo de ahí de esa zona, que trabajaba mucho en la evangelización, ¿no? De los pueblos. A ellos lo buscaban específicamente para matarlos. Ellos huyeron, pero golpearon a muchas gentes de ahí, ¿no? Se robaron muchas cosas y por eso salió por el comercio la noticia. ¿Cómo es posible que se hayan hecho? El comercio tiene ahí su informe que ellos llegaron y ellos valoraban el trabajo de los adventistas, el comercio, el diario El Comercio, ellos valoraban el trabajo. ¿Cómo es posible de que lo que no hicieron los católicos, este grupo ha hecho, y encima todavía son, por no ser católicos, son vejados, humillados, golpeados, se habían llevado sus animales, ¿ya? El trabajo de la iglesia adventista ya ha sido muy bueno en agricultura, en educación, en el tema de alimentos. Es bueno, ¿ya? Han llevado sus estudios bíblicos y todo muy bien. Entonces, este es el segundo caso, ¿ya? Así, que fue público. Por las noticias se habló bastante de ello y rechazando la actitud. Pero ¿saben qué cosa? Lo más bravo fue de que cuando se hizo las denuncias a estas personas, todos salieron libres, no hubo problema. ¿Por qué? Porque eran autoridades, todos eran católicos y entonces se encubrían entre ellos. Pero nuevamente, los sectores liberales, ya, políticos liberales, intelectuales, los masones, empezaron a protestar. Esto no es correcto. Se tiene que cambiar, ¿ya? El artículo 4 de la Constitución del año 1870 se debe de cambiar. Y es así, ¿ya? Que llega el día, le voy a leer. El obispo se llamaba el obispo Ampuero, ¿ya? Este obispo Ampuero, resulta de que toda la denuncia que se le hizo contra él, el juez le dijo, ha salido libre, no hay problema, no hay nada, no ha sucedido nada, ¿no? Entonces la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados, todos dijeron, no hay nada, no ha sucedido nada. Pero resulta de que el 25 de agosto de 1913, el senador de Puno, llamado Severiano Besada, él propuso, ¿qué cosa? Que se eliminara del artículo 4 de la Constitución de 1860 la frase, no permite el ejercicio público de otra alguna. Él dijo, ¿no? Que por favor, esa frase se borre. ¿Por qué? Porque mira, tantos abusos va a haber. Y es así de que en la Cámara de Senadores, ya, en el año ya, el 3 de octubre de 1913, se va la Comisión de Culto Público, va a iniciar el debate para hacer el cambio. ¿Ya? Entonces no se olviden, hermanos, ya estas dos cosas, estos dos incidentes a nivel nacional que estremeció en ese entonces a nivel nacional, estos dos actos abusivos de obispos o sacerdotes contra personas de otra fe, fue de que motivó una protesta nacional más fuerte. ¿Para qué? Para que se consiga la libertad de culto. Repito, no es solamente que los evangélicos lucharon, no es así, casi no había evangélicos, éramos minoritarios. Entonces hubieron grupos distintos, por supuesto, no eran todos cristianos, ¿no? Sino que habían intereses también de cada grupo, ¿no? Porque a ellos también no les estaba permitido que ejercieran su fe, ¿no? Pues bien, hermanos, entonces, a ver, es así de que el señor Belaúnde Terry, ¿ya? Ahí está. ¿De qué año es eso?
la constitución del el año 79, 1979. 79. ¿Y qué constitución tenemos en este tiempo? ¿Cuál es? ¿Qué constitución está vigente para La del nosotros en el Perú? 93. Ya, ¿quién fue? 93. ¿Con Yo, fue Alexis. quién? Fujimori. Con Fujimori. Con Alexis 1993. Con 1993. Alexis Fujimori, ¿no? Muy De bien. Fujimori. Soy inocente. Es su padrino de Carlos. Hermanos, mire, ¿ya? ¿Por qué le estoy mencionando ahora esta constitución del 79? Porque ya ahora, ahí me equivoqué. Entonces, ya sabemos, José Pardo y Barrera, el 11 de noviembre de 1915, en 1913 empieza el debate. En 1915 se da la ley de reforma constitucional del artículo 4 de la Constitución de 1860. ¿Ya? Por eso, en la Constitución de Belaúnde Terry, en el capítulo 1 de la persona, ¿quién me lee el punto 2 y el punto 3? Yo, pastor. A ver, ya, William. A la igualdad ante la ley, sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión e idioma, el varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que el varón. 3. A la libertad de conciencia y de religión en forma individual asociada no hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda a la moral o altere al orden público. Bien, hermanos, ahí está. Miren, gracias a esta constitución que ha sido, ¿no?, observada del año 1860, ya el presidente Fernando Belaúnde Terry, para el año 1979, ya esta constitución dice otra cosa, ¿no? Dice, toda persona tiene derecho ¿a qué? A la igualdad ante la ley. Todos. Acá ya no habla de que es católico, los católicos están superiores o inferiores. No, no, no. Sin discriminación alguna de razón, dice, por razón de sexo. Acá nos interesa más de qué? Religión. Ya no se va a discriminar. Entonces, si un presbiteriano, de repente, a ver, Alexis, que en paz descanse, ¿no? Su esposa lo quiere enterrar en el presbítero maestro, ya podía ser enterrado, ¿no? Él tiene derecho allá porque ya no se va a discriminar por el hecho de religión. Ah, tú eres de esta religión y entonces tú ya no puedes enterrarte acá. No, no es así. ¿Ya? Entonces se cambió la constitución. El punto 3 también dice, toda persona tiene derecho ¿a qué? A la libertad de conciencia y de religión, ya sea en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda a la moral o altere el orden público. ¿Ya? Entonces, hermanos, así se llegó. Y es por eso que nosotros como cristianos, mire, gracias a ello, podemos reunirnos como cristianos evangélicos, ¿ya? Y aparte de ello también crear instituciones, ¿ya? Pastor, Sí. en el artículo 3 que menciona, no sé si podría regresar, por favor, cuando dice Ya. libertad de conciencia, está refiriéndose a libertad de culto, ¿no? Que Sí. ya, Sí. ya es libre, ¿no? Para, siempre en cuando no existe alguna que ofenda a otra, ¿no? Podríamos decir. Eso está mencionando el artículo No 3. ofenda a la moral, o sea, no, que no ofenda, que no haya conductas inmorales, ¿no? O que alteren el orden público. Exacto, ¿no? Entonces, mientras no suceda ello,
cualquier confesión puede, Es libre, ¿no? es poder libre de confesar. hacerlo. Bien, nos quedamos ahí antes que nuestro hermano William se duerma. Por favor. No, pastor, ya tomé mi cafecito, ya. Con César, canchita, sí. César que Ya, se duerme, pastor. ya es 8:32. Les dejo un rato. Pastor, Sí. a mi abuelo le han enterrado en la capilla de la catacumba del cementerio Guaracaya. ¿Así? Ah, qué bien, Claro. mira. Gente importante, sí, o qué. Ah, Ya, pastor. no. Ya les dejo, ¿ya? ¿Está bien? O no sé, depende de ustedes.